Muchas personas se preguntan, pastor, porque los he escuchado y uno también se hace la misma pregunta. ¿Cómo es que siendo Dios, un Dios tan bueno y misericordioso, tenemos tanta la presencia del mal en nuestra vida, pastor? Bueno, eso es algo interesante lo que me estás planteando, porque ciertamente lo que el ser humano conoce como Dios es todo bondad, todo amor. Entonces, ¿por qué permite el mal en la tierra? Y el mal en la tierra existe por elección del hombre, no por elección de Dios. El hecho de que Él lo permita no quiere decir que ese sea su deseo, que sea su voluntad. En un contexto, por ejemplo, de fe, pudiéramos decir, en un principio existía la voluntad universal, antes de que todo existiera, la voluntad de Dios. Pero por razones que nadie todavía puede explicar, Él decidió, aparte de su creación, darle voluntad, capacidad de elección. Entonces, la maldad existe en la tierra no por voluntad de Dios, sino por voluntad del hombre. ¿Por qué la permite si Él es un Dios bueno? Entra en juego otro elemento, y es el albedrío. Si yo te digo, Fanny, te voy a dejar que tú escojas tu helado favorito, y solamente te doy la opción del helado de chocolate y el helado de chocolate, en realidad no te estoy poniendo ninguna opción. Entonces, el contraste es el siguiente. Yo tengo la capacidad de reconocer el diseño, de entender en mi contexto y en mi realidad lo que es bueno, lo que es correcto, lo que edifica, lo que bendice, lo que ayuda, pero también tengo la capacidad de ir en contra de eso. Entonces, si siendo Él un Dios bueno, limita mi acción y limita mi capacidad que Él me dio de elegir lo contrario, lo malo, entonces se contrapone con un Dios que es justo. Entonces, ¿por qué muere gente inocente si Dios es tan bueno? Si nos vamos al fondo del asunto, nos vamos a dar cuenta que detrás del corazón de la persona que hizo el daño, en algún nivel de su vida, en algún nivel de su alma, hay algo que se salió del diseño primordial. Porque el deseo de Dios no es solamente tener una relación con nosotros, sino que entre nosotros también podamos experimentar la bondad, el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Entonces, la opción es la siguiente. ¿Por qué Dios le da el albedrío al hombre? Es algo que desde todas las plataformas religiosas que tú quieras responder eso, vas a tener que entrar en el campo especulativo, porque no sabemos. Dios es soberano. Él pudo haber creado seres autómatas que fueran robots, pero por alguna razón no lo quiso hacer así. Entonces, ¿qué sucedió en ese fatídico día del 9/11? Personas que no tenían su corazón en el amor al prójimo, sino que por causa de una religiosidad que no tiene nada que ver con el amor de Dios y motivados por deseos e intereses particulares, aunque disfrazados de espiritualidad, fueron capaces de no ser compasivos y hacer lo que hicieron. Sí. Entonces, generalmente la gente apunta inmediatamente a Dios porque nuestra configuración no asimila por qué podemos ser tan malos. Dios es bueno, Dios es bondad, el creador. Sí, y usted me dirá, bueno, pero él dice eso porque es religioso. No necesito ser religioso para entender que Dios es bueno. Solamente tengo que mirar a mi alrededor. La ciencia me confirma a mí que Dios es bueno. La Tierra cambia su órbita unos kilómetros de distancia
y si afecta la vida en la tierra, ya sea que lo acerques, que la alejes. Cuando yo veo una creación que funciona sincrónicamente perfecta, ¿cuál es el propósito? De preservar lo que Él ha creado. Entonces, si yo veo que todo responde a un orden de conservación, se contrapone que ese Dios que tuvo la capacidad de dejar todo en caos, pero lo puso en orden, se contrapone que yo piense que Él es el responsable de lo malo que sucede en la tierra. Tanta gente que muere de manos de su prójimo, Dios no quisiera eso, pero le dio la capacidad de elegir entre lo bueno y entre lo malo. Y por eso tenemos la manifestación del mal, a pesar de tener un Dios, toda bondad, toda misericordia y de todo amor. De esa manera que lo podemos analizar un poco. Y esto no responde a una línea religiosa. Por eso te dije que si nos vamos a la ciencia y miramos a nuestro alrededor, vemos que la intención primordial de lo que sea, como tú lo quieras llamar, luz infinita, creador, Dios, o como lo quieras llamar, nos dio la capacidad de tener el razonamiento y el intelecto, y con esas mismas herramientas podemos determinar. Se contrapone la idea de que el deseo de Él es el mal. No, porque todo lo diseñó perfecto para que haya preservación. Y cuando nos vamos al contexto bíblico, como me dijiste, que hablemos del mal desde el punto de vista bíblico, entonces en un sinnúmero de ocasiones vemos que Él se revela al ser humano con la intención de que el ser humano viva bien, experimente la plenitud en esta tierra, pero sin perder la conexión con Él. ¿Usted cree que el haber perdido la conexión con Dios nos aproxima a actuar mal? Definitivamente. Hay un ejemplo que muchas personas utilizan y me parece muy adecuado, y de hecho por eso lo utilizo cuando hablamos de este tema, y es que el Creador estableció todo, pero antes de establecer las cosas, creó el medio para su sustento. Eso es así. Por ejemplo, no creó los peces y después los mares. Creó los mares y después los peces. No creó las plantas y después la tierra. Creó la tierra y después las plantas. Entonces, luego que está todo creado, porque vamos a hacer este ejercicio mental. Dios pudo haber creado al hombre primero que todas las cosas. No. En su diseño, Él prepara el ambiente que le va a dar sustento al hombre. Entonces, si Él es el dador de la vida y nosotros de alguna manera nos desvinculamos de Él, tenemos que entender que separados del ambiente que Él creó para darnos ese sustento de vida, que es Él, separado de Él, entonces vamos a ir siempre en la dirección contraria. Mientras menos reconozcamos su existencia en la forma en como la persona lo puede asimilar, mientras menos lo reconozcas su existencia, eres más propenso a ir en contra del diseño. Yo tengo un micrófono aquí tremendo, pero si yo desconozco su uso, el porqué, sus componentes, cuando yo desconozco el propósito, entonces yo abuso del elemento. Cuando yo desconozco por qué estoy en la tierra, debe haber algún propósito. Cuando desconozco eso, entonces hago cualquier uso. Entonces, cuando desconozco el diseño, soy propenso a obrar mal en contra del diseño porque no lo conozco. Así es.